hermanos, muchas gracias por la invitación. Saludo a los hermanos allí en la iglesia de Temuco y también hermanos que nos acompañan de otras latitudes. Ya son como de casa, les saludamos también. Estamos siguiendo un estudio en el libro de Lucas, así que para ello vamos a invitar a abrir nuestras Biblias en Lucas, el capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 4. Lucas 3, versículo 4. Estábamos hablando de Juan el Bautista y cumpliendo en la profecía del Señor. Dijo, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Vimos que el desierto era un desierto real allí en Israel, pero también un desierto en los corazones de las personas después de 400 años de no haber tenido palabra, y la profecía se cumplió. Personas enderezando sus caminos, personas enderezando sus sendas, los valles se rellenan, los montes y collados se bajan, y los caminos torcidos fueron enderezados. Y toda carne verá la salvación de Dios. Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y ahí consideramos lo duro del mensaje de este profeta, que el mismo Señor dice de él que no hay otro profeta más grande que se ha levantado, sino Juan, como una antorcha que ardía. Ese era Juan, su palabra poderosa, su palabra directa, sin rodeos, sin ambigüedades, sin colores grises. A lo malo le llama malo, a lo bueno bueno, pero también vimos que pagó con su vida esto que él hacía. Por decir la verdad, mataron a Juan. Hay una alabanza, un cántico que a mí me gusta bastante, tiene que ver con eso. Las personas que decían la verdad, que se levantaban y decían la verdad, pagaban con su vida. Esa valentía, ese coraje. ¿Se escucha? Gracias. Muchas veces se calla el mensaje para quedar bien con la gente, con las personas que están escuchando en alguna reunión determinada. Pero Juan decía la verdad, sin importar las consecuencias. Y vimos que el mensaje de Juan era muy parecido al mensaje del Señor. El mensaje de Pablo también. Cuando Pablo está hablando en Romanos, capítulo 3, dice capítulo 3, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Así que el mensaje no era algo nuevo. Pablo está sacando también palabras del Antiguo Testamento para aplicarlas en lo que es el nuevo pacto, porque el hombre no cambia, su naturaleza no cambia. El hombre desde la antigüedad han sido malvados sus pensamientos y las intenciones de su corazón son malvados. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí incluso nos dice dónde está sacado esto desde el Antiguo Testamento. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es una descripción también que se ocupa en el día de hoy para las personas que no conocen al Señor como Salvador personal. Así que el mensaje de Juan
que algunos lo encuentran muy duro, son palabras que el Señor también ocupó, son palabras que Pablo ocupó, pero esto va acompañado con la solución. Sería muy triste solamente dar el mensaje negativo, que hay condenación, que hay infierno, que hay una eternidad sin Dios, un lago de fuego, un castigo eterno, que Dios es un juez justo que no tendrá por inocente al culpable. Sería muy triste solamente dar esa noticia. Pero entonces, teniendo estos argumentos que la Biblia nos da, podemos dar la buena noticia. El Evangelio, su palabra significa buena noticia, el mensaje de salvación. Y allí quedamos entonces que las personas habían aprendido de huir de la ira venidera, de no tomar en cuenta el castigo, el juicio. Pablo disertando también acerca de su conversión a unos de la nobleza, de la realeza, a unos políticos, cuando llegan a la parte del juicio, ahí, recién ahí, ya no quieren escuchar más. Y dicen, ya te oiremos otra vez. Así que a la gente no les gusta escuchar del juicio, no les gusta escuchar que hay que pagar los pecados que se cometen. La gente vive muy licenciosa pensando que no hay consecuencias de sus actos. Imaginémonos que nosotros como seres humanos que tenemos un corazón malvado, que tenemos una mente depravada, hemos organizado nuestra sociedad en base a leyes, y hay leyes que nos protegen, como decimos nosotros, a la gente de bien, y nos protege de aquella gente que hace sus delitos y sus maldades. Hay leyes que hemos hecho los seres humanos. Imagínense cuánto más Dios que en su presencia no puede haber pecado, tiene una ley perfecta, una ley santa, y el hombre ha transgredido todos los mandamientos de aquella ley. Ahora hay personas y religiones, grandes religiones, que hablan de que el hombre puede alcanzar la salvación a través de esta ley, de cumplir la ley, de cumplir los mandamientos, y no matarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás. Entonces, si vamos cumpliendo los mandamientos, estamos más cerca del Señor del cielo, de la salvación. Pero si no los cumplimos estos mandamientos, entonces el castigo nos espera. Pero el Evangelio del Señor, el mensaje del Señor es que estamos perdidos, vamos rumbo a la condenación. Dios, el juez justo, nos ha declarado culpables, y el juicio, el castigo, es una eternidad sin Dios, en un lugar que la Biblia lo denomina infierno, un lago de fuego que arde con fuego y azufre, donde el gusano de ellos nunca muere, un lugar terrible, terrible. Se han escrito libros y todo esto respecto a este lugar, el infierno. Y recién ahí entonces la buena noticia. La persona que no quiere ir a este lugar, la persona que no quiere estar alejada de Dios eternamente, que no quiere pasar por el lago de fuego y todo este castigo, entonces acude por salvación al Señor, al Señor. Y luego viene lo que dice Juan, entonces, en el versículo 8, y también para nosotros en el día de hoy es aplicable. Cuando decimos nosotros creemos, hay muchos que dicen que creen, que son creyentes. Yo soy cristiano, dicen muchos. Bueno, ¿cuál es la invitación? Dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea allí? Estos hombres se jactaban, se enorgullecían de que ellos eran el pueblo escogido, no como las otras naciones paganas, no como las otras naciones que quemaban sus hijos, que adoraban a Moloc, a Acera, que miraban las estrellas y tantas cosas en los lugares altos que vemos en los libros de los reyes. Entonces el pueblo de Israel decía, nosotros no somos como aquellos. Se enorgullecían de su nación, su nacionalidad, los patriarcas, ellos eran el pueblo escogido. Pero Juan les dice, tienen que arrepentirse y hacer frutos dignos de arrepentimiento.
La sociedad que está escuchando este mensaje está en el siglo I. Es una nación gobernada por un imperio, el Imperio Romano. Está subyugada por el Imperio Romano. Como diríamos hoy día, la bota militar se ha puesto en sus cabezas, en sus cuellos. Por lo tanto, dentro del pueblo de Israel hay muchos que son rebeldes, que por matar romanos, ellos se alegran y festejan sus hazañas, así como eran los celotes. Y el Señor salvó a uno de esos celotes, incluso lo tuvo dentro del grupo íntimo de los apóstoles. Así que el Señor puede cambiar incluso una vida de un terrorista, aunque nos parezca muy difícil en el día de hoy, el Señor lo puede hacer. Lo hizo en aquel tiempo, lo puede hacer hoy día. Pero ¿qué es lo que pedía? Así como Juan, hacer frutos dignos de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, una vez más la repetimos, otras veces ya la hemos dicho, es volverse de su camino, es cambiar totalmente la dirección. Si yo voy en dirección norte, me doy media vuelta y voy en dirección sur. Un cambio de 180 grados. No confundir con que algunos dicen un cambio de 360 grados, quedamos ahí mismo. 180 grados. Totalmente voy en una dirección, cambio esa dirección, arrepentirse. Me arrepiento. Pero también hay muchas personas, así como hay muchas personas que dicen, sí, yo soy cristiano. Una vez se le preguntó a una persona, ¿usted es cristiano? Y se enojó. Dijo, ¿y qué piensa usted, que yo soy un perro, un animal? Todos somos cristianos, pues. Entonces esta persona era un campesino con muchas costumbres religiosas y la religión popular. Y él entendía que todos eran cristianos por el solo hecho de ser creación divina, creación de Dios. A eso se estaba refiriendo él. Así que se le explicó la diferencia allí. Una es creación, creación o criatura de Dios, pero luego una persona en su cabal juicio decide ser hecho hijo de Dios por creer en el Señor Jesucristo. Si una persona no cree en el Señor Jesucristo, no puede ser llamada hijo de Dios. Solamente los que han creído en su Hijo Jesucristo pueden ser llamados hijos de Dios. A todos los que en él creen le dio potestad, les dio el poder, dice Juan 1, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y Pablo escribe en sus cartas también, si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tantas bendiciones que tenemos allí. Así que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo se conoce un árbol? El Señor lo dijo tan claramente, tan simple, tan básico, pero hasta el día de hoy sus palabras son útiles para ver cuando alguien dice que es creyente, para nosotros mismos. Cada uno se puede autoexaminar si está en la fe o si son solamente palabras, porque las palabras se las lleva el viento, como decimos. Así que hay algunos que dicen yo soy creyente, pero uno examina su vida y ve que no son creyentes. Yo he creído en el Señor Jesucristo, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cómo se conoce el árbol? Por sus frutos. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. ¿Es tan difícil entender esto? Es fácil. O sea, si una persona me dice, como ha pasado, yo soy cristiano, y me lo ha dicho con un cigarro en la boca, fumando. Personas que dicen, sí, yo soy cristiano, yo creo que voy al cielo, pero están conviviendo, no están casados, están en pecado. Personas que dicen que usted no me conoce, yo de pequeño voy a la iglesia. Obviamente que yo tengo ya la entrada al cielo, pero están en un segundo matrimonio, que también la Biblia habla de eso como adulterio. Entonces, ¿cómo podemos saber si una persona que dice ser cristiana es realmente cristiana y si nosotros mismos decimos ser cristianos, decimos ser salvados, decimos el Señor me salvó, pero mi vida no está reflejando, debiera examinarse
debiera examinarme. Como dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o si creíste en vano, dice también. ¿Qué es lo que es creer en vano? Solamente con la boca. Una creencia vacía que no tiene nada de fondo. Y puede pasar eso, hermano, hermana, puede pasar. La Biblia habla tantas veces de esto, a veces uno lo ve en la Escritura y pensamos de inmediato en otras congregaciones, nos vamos a otros lugares con nuestro pensamiento, pero dentro de la iglesia, dentro de donde nosotros nos congregamos, de donde nosotros partimos el pan, puede haber gente que parta el pan con nosotros y no sea creyente, no sea cristiana, han hecho una profesión de fe falsa y no han mostrado frutos dignos de arrepentimiento y se jactan dentro de ellos mismos con cualquier otra cosa. Como decía yo, hay gente que dice, yo voy de pequeño, mi abuelo era misionero, mi papá era misionero. Eso es lo que decían los judíos. Tenemos a Abraham por padre. Usted no sabe con quién está hablando. Tenemos a Abraham por padre. Y ahí Juan directamente le dice, miren, si Dios quiere, puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, toda esa religiosidad que ustedes tienen no me sirve de nada si ustedes no muestran frutos dignos de arrepentimiento. Y también vuelve a repetir el asunto del juicio. Dice, es como un refrán, que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Es fuerte la imagen, es potente la imagen. Un leñador allí con el hacha puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Porque es evidente, si un árbol no da buen fruto, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que no es un buen árbol, porque no da buenos frutos. Así que tengamos cuidado. Hay algunas congregaciones que nadie me conoce, que he sido invitado y cuando llego me dicen, buenas tardes, hermano, sin saber mi condición espiritual. Y es terrible cuando saludan de esa forma a una persona que no se conoce su situación espiritual, porque puede llegar a confundirse. No todos los que están en un local de predicación son hermanos. Nosotros siempre hacemos esa diferencia acá también. Saludamos a nuestros amigos, saludamos a nuestros hermanos. Hay personas que son hermanos, hay personas que son amigos y que queremos que sean salvados y queremos que podamos llamarle en un futuro cercano hermanos, hijos de un mismo padre. Pero para eso primero las personas tienen que pasar por el arrepentimiento, acudir al Señor por salvación. El arrepentimiento hace que mi corazón se contriña, que yo me duela del pecado, pero no es suficiente. Judas, por ejemplo, se arrepintió cuando entregó al Señor, pero él acudió a los fariseos a devolverle las monedas, acudió a mala persona. Hay personas que se han arrepentido, pero acuden a la religión, y la religión no les puede ofrecer lo que el Señor les ofrece. Por lo tanto, el arrepentimiento es como, podríamos decir, como un primer momento. Yo estoy dolido por mis pecados, veo que mi vida no vale de nada, entonces me arrepiento toda la maldad que yo he hecho y luego tengo que mirar al Señor, a la cruz de Cristo, que perdona mis pecados y que me da nueva vida. Y luego viene en ese momento el Espíritu Santo a nuestras vidas como creyentes y es el Espíritu Santo que da fruto. Y el fruto del Espíritu, como veíamos la otra vez, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, bondad, benignidad, es fe, mansedumbre y templanza. Son 9 elementos del fruto del Espíritu. No son los frutos del Espíritu si nos fijamos bien en el pasaje. Es el fruto del Espíritu con sus 9 elementos. Y ahí comienza entonces el Espíritu Santo a hacer un trabajo en nosotros como figura de un árbol. Y este árbol entonces comienza a dar buenos frutos y la gente puede evidenciar que estamos dando frutos buenos. Y si damos frutos buenos, quiere decir que somos buenos árboles.
Pero si alguien dice, como decía el mismo Juan el apóstol en sus cartas, si alguno dice y luego dice, pero hace, una cosa es decir las cosas y otra es hacerlas. Todo el mundo puede decir cosas, pero hacerlas es diferente. La práctica del cristianismo, las obras del cristianismo. Sabemos, hermanos, yo el primero que todos, sabemos que la salvación no es por obras, no es por obras. Aunque una persona haga muchas obras de caridad, eso no le va a salvar, lo sabemos. Muchas obras piadosas no pueden salvar a una persona. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo salva a un pecador de la condenación eterna. Su sangre nos limpia de todo pecado. Pero hay creyentes que dicen, no somos salvos por obras y no hacen nada. No hacen obras porque no somos salvos por obras. Tampoco es la idea. Santiago nos dice claramente, muéstrame tu fe por tus obras. Yo te mostraré mi fe por las obras. La fe es intangible, no se puede tocar. Lo que las demás personas ven, lo que nosotros mismos podemos ver en nuestras vidas, son las obras. Las obras. En un árbol podemos ver el fruto. Si el fruto es bueno, entonces decimos, este es un buen árbol. Es un buen árbol. Ahí hay un estudio aparte acerca de los frutos. He nombrado el fruto del Espíritu, sus 9 elementos, pero hay otros frutos que puede dar el creyente en varias áreas de su vida. El creyente, como buen árbol, da buenos frutos. ¿Y qué pasa con el mal árbol entonces? Como la raíz del árbol es lo más importante, dice el Señor, que el hacha es figura del juicio de Dios, está puesta a la raíz, a la raíz. ¿Qué quiere decir esto? No está puesta en la parte más arriba de la raíz. He visto, no sé si a usted le ha tocado ver también, hay árboles que son talados por la mitad y se tala un tronco y queda ahí, queda sin vida, pero pasa el tiempo y de ese tronco que había sido talado, cortado, y le habían puesto una motosierra, de ese tronco que aparentemente estaba sin vida, vuelve a reverdecer y aparece una pequeña hoja y luego comienza nuevamente el árbol a crecer. Pero este juicio que aparece aquí dice que el hacha está puesta a la raíz, a la raíz. Así es el juicio del Señor. Cuando Dios juzga no hay otra oportunidad. No hay tal cosa del purgatorio, no hay tal cosa del limbo, no hay tal cosa que en el más allá Dios me va a dar una oportunidad. Son ideas religiosas del mundo. No hay tal cosa de la reencarnación. Hebreo nos dice claramente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que si tenía su esperanza puesta en el limbo, en el purgatorio o en la reencarnación, vaya olvidándose de eso si usted no es creyente, porque la Escritura no habla de eso. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En la Escritura encontramos personas que murieron 2 veces. Está el caso de una niña de 12 años que el Señor resucitó, y cuando la resucitó el Señor dijo, denle de comer. Y a la gente, cuando el Señor la iba a resucitar, se burlaba de él, porque el Señor dijo, esta niña no está muerta, solo duerme, pero para el Señor todos viven, por eso Él lo dijo. Y esta niña que había estado muerta resucitó. Y luego vemos un joven saliendo de la ciudad de Naín, una caravana de la muerte iba allí. Iban con este joven, hijo de una madre viuda, así que esta mujer iba a quedar desprotegida totalmente. Y luego viene entrando el Señor a la ciudad de Naín, el dador de la vida, frente a esta caravana de la muerte, y frente al Señor la muerte no puede existir porque Él es el dador de la vida. Joven, a ti te digo, levántate, levántate. Y el que había estado muerto se levantó. Y un caso más extremo, Lázaro. 4 días había estado muerto. ¿Sabe que un pequeño detalle de los judíos? Acá en Chile a veces los velorios son 3 días,
Pero los judíos tenían un pensamiento, hasta el cuarto día pensaban ellos, que el cuarto día todavía alguien podía de alguna manera, andaba como su espíritu, su alma andaba por ahí. Algunos todavía tienen ese concepto, pero pasaron 4 días y agrega la escritura, yede ya, quiere decir que su cuerpo había tomado un olor, mal olor. Y el Señor dice, quitad la piedra. Y dice, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atado de pies y manos, porque ante el dador de la vida la muerte no puede estar. Así que esas personas murieron 2 veces, porque murieron y el Señor las resucitó, las volvió a la vida, pero luego, como todos los hombres, esas personas tuvieron que morir. Pero ¿sabe quién? Resucitó y no volvió a la muerte, nuestro Señor. Y eso nos da esperanza, porque Pablo dice, así como el Señor resucitó, así también nosotros resucitaremos en el día postrero. El Señor resucitó de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y si el Señor no hubiera resucitado, dice Pablo, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. O otra palabra puede ser tristeza, lástima. Seríamos los más dignos de lástima si solamente esperáramos en eso o creyéramos en la resurrección del Señor. Pero Él resucitó de entre los muertos. Así que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y ese juicio es esta hacha que está puesta a la raíz de los árboles. O sea, quiere decir que no hay otra oportunidad. Las oportunidades que Dios da son ahora, en el presente, cuando la persona está con vida todavía. En la Edad Media, las grandes construcciones religiosas católicas fueron construidas porque la gente pagaba para sacar a sus seres muertos de lo que era el purgatorio. Incluso llegaron a decir estos religiosos, cuando la moneda caiga en estas cajas que recolectaban ellos, cuando las monedas caen, allí entonces el alma de tu familiar sale del purgatorio y va al cielo. Y la gente pagaba tanta cantidad de dinero que con eso construyeron estos tremendos lugares religiosos. Y el Señor allí levantó a Martín Lutero, que también era parte de ese mundo, y se dio cuenta, mientras subía esas escalinatas, pagando allí también él en su religiosidad, y se dio cuenta de Romanos, que el justo por la fe vivirá, no es por obras, para que nadie se gloríe, no es por obras. Amigo, amiga, si estás en esta tarde, si no conoces al Señor como tu Salvador, no pienses que haciendo obras vas a salvarte, o vas a llegar al cielo, o vas a agradar al Señor. Porque dice que nuestras obras de justicia, nuestras obras de piedad, son como trapo de inmundicia delante de Él. No podemos agradarle a través de nuestras obras. Pero luego de creyentes, luego de salvados, luego de redimidos por la sangre del Cordero, todas las obras que queramos hacer, hermanos, no nos quedemos sentados diciendo, bueno, ya somos salvados, el Señor me ha salvado, no me pide nada más. Todo lo contrario, el Señor nos incentiva también a través de las coronas, a través de las recompensas que ofrece para aquellos que le son fieles, para aquellos que le trabajan, para aquellos que guardan su venida. El Señor ha ofrecido coronas. Y vemos en el libro del Apocalipsis cómo son coronas arrojadas delante de la presencia de nuestro gran Dios. ¿De dónde salen esas coronas? Ahí está. Aquí en la tierra lo único que podemos llevar al cielo son aquellas coronas, por lo menos son 5 coronas, recompensas, frutos dignos de arrepentimiento. Esta hacha que está puesta en la raíz de los árboles no nos va a tocar a nosotros, porque Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que podemos estar tranquilos, tremendo privilegio. El juicio
la condenación no es para nosotros como creyentes, pero ¿qué de nuestros familiares, nuestros seres queridos, que les vemos, les saludamos, compartimos a veces con ellos un almuerzo, una once, pero no tienen al Señor? Y a veces cuando uno comienza a hablarle de las cosas del Señor, se incomodan, se sienten de una u otra forma. El Señor vino a salvar a todos los pecadores que creen en Él. Así que esta raíz va a ser cortada, va a ser cortada. La raíz, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y ahí vienen las preguntas. Todo esto es igual que en el día de hoy el Evangelio. Debemos llevar a las personas a esta pregunta. Dice versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Hermano, hermana, ¿se acuerda de otra parte donde aparece esto? Hechos, capítulo 16. Un hombre a punto de morir. Ocurre un gran terremoto. Su trabajo era cuidar a los presos. Un gran terremoto y la cárcel se abre. Y pensando él que los presos se habían escapado, tomó su espada y se iba a matar. Y Pablo con Silas le dicen, no te hagas daño. Y él se acerca a estos varones y le dice, ¿qué haré para ser salvo? Las personas tienen que llegar a este momento de preguntarse, de examinar su vida y decir, en realidad, mi vida no está dando frutos buenos. Por lo tanto, reconozco que no soy un buen árbol, soy un mal árbol. No he sido cambiado, no he sido redimido, no he sido perdonado. Nunca, jamás en mi vida he tenido un encuentro personal con el Señor. Por lo tanto, esa hacha está sobre mi vida. Ese juicio venidero está sobre mi vida. La ira de Dios está sobre mí. Y luego esa persona entonces debiera preguntarse y decir, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? El carcelero de Filipo, su pregunta fue Hechos 16:29, dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30 dice, y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si nos preguntaran en el día de hoy, si se hiciera esta pregunta en el día de hoy, algunos dirían, bueno, cumple los mandamientos, cumple los mandamientos, cumple los estatutos de nuestra iglesia, dirían otros. Otros dirían, tienes que bautizarte, tienes que acompañarnos a predicar. Yo he visto eso, gente que todavía no es creyente y sale a predicar a las calles por repetición, no siendo creyente. No tienen claro el plan de salvación y los sacan a predicar a las calles, autoridades religiosas que tienen más responsabilidad obviamente que ellos. ¿Qué le diríamos nosotros? Aquí es una respuesta. También otra cosa que le dirían en el día de hoy en algunos lugares, repite esta oración después de mí. ¿Lo ha escuchado? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cierra tus ojos, repite esta oración después de mí. ¿Qué dice la Escritura? Ninguna de estas cosas, ni el bautismo, ni los estatutos, ni los mandamientos, ni participar de una congregación. Anótate en el libro de la iglesia. También, acá en nuestra zona, en la práctica he aprendido tantas cosas, más de 400 denominaciones diferentes hay en mi ciudad, más de 400, con tantas ideas. El Señor ha salvado gente, obviamente, pero ideas tan extrañas por no apegarse a la simpleza de la Escritura. Leamos de nuevo la pregunta. Les dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la gente pregunta, ¿qué debo hacer? Quieren hacer cosas. Y Pablo, su respuesta, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cuál fue la respuesta? Cree. Es un asunto de fe, es un asunto de creencia. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero teniendo esto presente de que no es por obra, tenemos que tener presente también lo que dice Juan, que es aplicable: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y esto sirve para nosotros también, hermanos. ¿Alguna vez ha pasado por dudas? ¿Seré realmente creyente? ¿Seré realmente? ¿Habré creído correctamente como dice la palabra? ¿Habré puesto mi fe realmente como dice la Escritura? ¿Lo habré hecho correctamente? ¿Cómo podemos saber eso? Pues nuestra vida va a cambiar por el Espíritu Santo. Que la mayor manifestación del Espíritu Santo es eso, el cambio producido en nuestra vida. Que dejemos los vicios, que dejemos nuestras cadenas rotas, el pasado, todo, y vivamos una novedad de vida. ¿Qué haremos?, le preguntaba a la gente, y la gente le preguntaba a Juan diciendo, ¿qué haremos? Y él les explica entonces, le da ejemplos. Recordemos, lo dije delante, a la sociedad que le está hablando Juan, es una sociedad que está bajo el yugo de la esclavitud del Imperio Romano, está sufriendo, no es un país independiente, hay mucha esclavitud en el Imperio Romano, hay mucha desigualdad social, había un grupo selecto, la élite, que era muy rica, y había mucha gente que era muy pobre. Así que, por lo tanto, se parece a la sociedad que tenemos en el día de hoy. Le dice entonces, estos ejemplos sirven para el día de hoy también. Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, esto tiene que ver con la ropa. ¿Cómo están nuestros roperos? Nuestros roperos, nuestra ropa. ¿No le ha pasado que a veces abre un ropero lleno de ropa, o 2 roperos, y empieza a mirar y dice, no tengo qué ponerme para hoy? La abundancia a veces llega a esos extremos. Esto tiene que ver con la ropa. Si tenemos mucha cantidad de ropa, el Señor, que dice a través de Juan, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Fijémonos que no está diciendo algo, por ejemplo, el que tiene 2 túnicas, tome esas 2 túnicas y repártalas y déselas a los pobres. No está diciendo eso. Está diciendo de mantener un equilibrio. Si tengo 2 cosas, no las doy las 2. 2 habla de abundancia, de más de lo que yo necesito. Entonces, una de esas la voy a dar. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Como decía, la época donde vino el Señor, una época oscura, había rivalidades sociales, había un mundo que estaba allí muy clasista, esa es la palabra también, había mucho clasismo en la época. Entonces, Juan está preparando el camino al Señor, porque el Señor también en varias partes de su discurso habla de los pobres. A los pobres es predicado el Evangelio, y a veces algunos hermanos espiritualizan eso y dicen, bueno, a los pobres de espíritu. Pero también en la época que se escribió ese pasaje, el Señor está hablando de los pobres, que no tenían cosas, que tenían necesidades, a los pobres, a los leprosos, que también se puede aplicar a leprosos espirituales. Pero el Señor está hablando a su época a gente real, gente pobre. Así que el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Abundancia de comida. ¿No ha sido impactado alguna vez con imágenes, por ejemplo, en países que están sufriendo, países como Venezuela, que en otro tiempo era un país próspero, rico, abundante en riquezas naturales como el petróleo, y han aparecido reportajes de venezolanos en las calles comiendo de la basura? Terrible, a lo que puede llegar una mala administración. El Señor nos ayude y nos invita también a orar por nuestras autoridades, a orar por nuestros gobernantes,
para que podamos vivir quieta y piadosamente. Lo mismo que está pasando en otras latitudes en el día de hoy. Se oró por Ucrania, por Ucrania. Lo peor del hombre sale en aquellas circunstancias de la guerra. Todos dicen tener la razón, pero los que más sufren, al final, son los más inocentes. Las guerras son creadas por gente que nunca pisará un campo de batalla. Eso es lo que más cuestiono yo. La gente que organiza estas famosas guerras nunca pisará un campo de batalla. Serán jóvenes que recién están entrando al ejército, gente que está recién a veces conociendo un arma. Ellas morirán por su patria, dicen, suena bonito, pero al final es una guerra donde nadie gana. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y esto tiene que ver con la parte económica, con aquellos que tienen algún emprendimiento, alguna empresa. En el día de hoy lo podemos aplicar. En el día de hoy vemos cómo se arreglan, por ejemplo, las pesas, o algunas personas falsean sus datos para pagar menos impuestos. Se da eso y se ve eso. Esos son frutos dignos de arrepentimiento, donde personas ponen y arreglan sus pesas para dar lo justo, para no cobrar más de lo necesario. A veces vemos cantidades grandes de diferencia de cantidades que hay algún maestro, alguien que está cobrando por algún trabajo, y son altas las cantidades de diferencia. Cobrad, dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. En el caso de los publicanos, ellos hacían como unas concesiones. Ellos pagaban al Imperio Romano para tener ese cupo de publicanos. Entonces, cuando el Imperio Romano les daba ese cupo a ellos les pagaban y luego les decía, bueno, esto es lo que nosotros queremos. El publicano decía ya, cobraba una cierta cantidad para cumplir con esa meta al Imperio Romano, pero además de eso ellos pedían otro poco y estaban apoyados también por los soldados, por soldados que si no eran pagados aquellos impuestos, las personas sufrían las consecuencias. Y Juan le dice algo súper lógico, no cobren más de la cuenta, aplicable totalmente al día de hoy. No exijáis más de lo que os está ordenado. Vamos a quedar hasta allí por el momento. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.